cuál es la conductividad o resistividad de ese fluido en la formación. Entonces, si el revoque es muy grueso, nos va a dificultar en este caso. Bien, luego también tenemos unas propiedades erróneas medidas de las herramientas de registro, midiendo propiedades alteradas por el filtrado en vez del fluido del yacimiento. Luego, en zonas de aceite y gas puede pasar desapercibidas porque el filtrado está desplazando al hidrocarburo, alejándolo del pozo, lo cual dificulta su detección. Ok, entonces todo esto de acá vendría a ser los problemas si es que el filtrado ingresa a la formación. Ok, ahora, problemas potenciales relacionados con el espesor de ese revoque. Vamos a tener puntos apretados en el pozo que causan un arrastre excesivo. ¿Qué significa ello entonces? Nosotros realizamos el agujero con un determinado diámetro del trépano. Vamos a decir el caso que es un diámetro de 8,5. Entonces, lo que va a suceder es que a medida que vamos profundizando el pozo, el torque y el arrastre va a ir incrementándose. Bien, pero ¿qué pasaría si el filtrado ingresa? En un determinado momento se va a hinchar y nos va a cerrar un poco el pasaje de esta herramienta, que al tratar de sacarla nuevamente mediante un viaje, vamos a tener entonces un punto apretado en el pozo y eso nos va a causar entonces excesivo arrastre. Ese arrastre se lo va a poder ver en el tensiómetro que tenemos en superficie, en el Martin Decker, el cual nosotros conocemos el peso de la herramienta, conocemos el peso de la herramienta cuando está flotada, y entonces realizamos una tensión en función de ese peso de la herramienta. Obviamente que nos va a costar más debido a que la herramienta posiblemente esté apoyándose sobre la formación y entonces ahí vamos a tener una fricción. Por tal motivo, entonces, ese punto apretado generado por el hinchamiento de esa arcilla nos va a generar ese arrastre. Bien, luego dice acá, mayor suaveo y pistoneo debido a la reducción del espacio anular libre. ¿Qué significa esto de acá? Vamos a tener entonces, por ejemplo, si queremos introducir la herramienta, debido a ese punto apretado visto en el caso anterior, entonces vamos a generar que el fluido de formación, en este caso nuestro lodo, entonces tendría que salir por el espacio anular de igual manera. Y vamos a verlo con este video para que me entiendan mucho mejor. ¿Ok? Aquí vamos a explicar a qué se refiere esos puntos apretados que se puede llegar a tener en el pozo mismo. ¿Ok? Si es que no se escucha el audio, me informan para que podamos solucionar. A trip tank is a special mud tank. It is used when they pull drill string from the hole. For example, to change out a which is why they call this small. Aquí podemos observar en esta imagen, vean ustedes, que si yo realizo un determinado viaje hasta superficie, entonces aquí el agujero, vamos a dibujarlo un poco. Espérenme un segundo. Ok, en esta parte de acá, muy grueso. Bien, entonces, cuando yo saque la herramienta como un vacío aquí en el pozo, vacío entonces va a permitir que ese efecto se conoce como swabbing. Bien, entonces estamos sacando y estamos generando el efecto de succión de la herramienta. Lo mismo va a pasar cuando ahora esté bajando esta herramienta al fondo del pozo. El fluido de perforación tendría que salir por medio del espacio anular a la misma velocidad que se está introduciendo la herramienta. El diámetro del trépano y el agujero no puede salir por acá. Entonces, bien, ese efecto se lo conoce como succión, debido a la misma velocidad con la que se esté sacando, por ejemplo, la herramienta. ¿Y por qué sucede eso? Por el revoque que es muy grueso, que es espacio anular libre. ¿Ok? Debido a la mayor superficie de contacto y al desarrollo rápido de las fuerzas de adhesión
La pegadura por presión diferencial, entonces, ocurre comúnmente en una zona que va a suceder es que se va a ir hacia esa formación, hacia ese revoque grueso, y eso nos va a generar entonces un apriete a esa roca. ¿Ok? Espérenme un Muy bien, entonces ahí tenemos también la pegadura por presión diferencial que ocurre por el efecto entonces de que el revoque es muy grueso y la herramienta se pega hacia la pared del pozo. Eso nos va a generar entonces que no podamos ni mover las herramientas. Entonces lo que tenemos que hacer es destruir ese revoque grueso mediante el empleo de algún tipo de bache para que podamos destrozarla, su adherencia, y de esa manera entonces liberar a SASAP. Si al fin y al cabo eso no sucede, lo que tenemos que hacer es otro tipo de romper ese recorte, o mejor dicho, bajar la presión hidrostática, porque debido a esa presión tan alta del lodo que genera hacia la formación, ocurre este aprisionamiento. Un efecto de tubo en U, que es otra de las acciones que se toman en ese caso. Aquí vemos entonces ahora las dificultades con la cementación. Si el revoque es muy grueso, entonces primeramente vamos a tener que un inadecuado, debido a que cuando nosotros empezamos a cementar nuestra cañería, ese revoque tenemos que removerlo. Por tal motivo, entonces, vamos a tener que utilizar reflujos, los cuales tienen que lavar mediante un flujo turbulento. ¿Sí? Entonces, vamos a tener dificultades en esa cementación si es que ese revoque es más grueso. Y para ello, entonces, tenemos que
hacer lo más delgado posible y eso lo vamos a controlar obviamente con nuestros reductores de filtrado. Ahora, mayor dificultad para bajar el revestimiento y eso es algo que ya lo vimos en esta parte. Vean acá dice mayor suaveo y pistoneo. Bien, entonces al tener ese revoque grueso, obviamente que nuestra cañería va a tener más resistencia cuando lo bajemos. Bien, por tal motivo entonces tenemos que adecuar nuestro revoque. Muy bien, vamos a comenzar a ver entonces, ya vimos cuál es la dificultad de que ese filtrado ingrese a la formación y ya vimos de igual manera cuál sería el efecto de que el revoque sea muy grueso y qué problemas va a ocasionar. Por tal motivo entonces, para minimizar el filtrado y para minimizar el espesor del revoque, lo que nosotros hacemos es colocar productos o aditivos que reduzcan ese filtrado. Y al reducir la cantidad de filtrado, también vamos a reducir el espesor del filtrado. Aquí tenemos primeramente reductores de filtrado para baja temperatura. Tenemos almidones, tenemos dextrina. Un almidón, vean ustedes acá, es un producto que es obtenido de algún tubérculo, en este caso de la yuca, maíz, papa, los cuales tienen que tener un proceso de pregelatinizado para que estos de acá sean solubles al agua. Bien, el cual entonces consiste, se usa en concentraciones de 2 a 12 libras por barril. El proceso de pregelatinizado que es muy importante para que este producto pueda ser dispersable en el agua. Acá lo menciona. Que en su estado natural el almidón no es hidrosoluble. Simplemente flota como cualquier partícula de almidón. Para que el almidón sea eficaz en un fluido de perforación es necesario romper una capa protectora que se lo conoce como la amilopectina. Bien, y eso libera la amilosa que está contenido dentro del almidón. Ahora, los gránulos del almidón son calentados hasta que esas células se rompan, o sea, hasta romper la amilopectina. Entonces lo vamos a calentar y lo cual permite la dispersión de la amilosa. ¿Qué significa ello? Entonces, para que yo pueda utilizar un almidón, tiene que ocurrir el proceso de pregelatinizado, que es simplemente calentarlo para romper esa capa protectora y de esa manera ya poder emplearlo porque va a ser dispersable en el agua, ¿bien? O va a ser hidrosoluble. Bien, una vez disperso, el almidón se va a hidratar y va a entrar en contacto con el agua. Bien, ese vendría a ser nuestro primer producto que es utilizado entre 2 a 12 libras por barril. Luego tenemos la dextrina, que es un producto derivado del almidón, el cual es transformado por un proceso de dextrinización, que es igual a tratamiento con calor y soda cáustica. El uso normal es de 2 a 8 libras por barril. Vean ustedes que las concentraciones tienden a ser bajas en comparación con la bentonita, que podemos emplearlo de 15, 20, 25 libras por barril, dependiendo del tramo en el que nos encontremos. Bien, al igual que el almidón, no se debe usar en pozos que tengan más de 200 grados Fahrenheit de temperatura. Entonces, solamente soportan estas temperaturas, que es muy importante, por favor. Cuando estemos haciendo el diseño del lodo, entonces nos tienen que dar datos de la presión de poro, presión de fractura, y nos tienen que dar datos de un gradiente térmico. El cual significa entonces que a una determinada temperatura un producto no va a poder trabajar. Acá lo menciona entonces que el almidón y la dextrina trabajan a baja temperatura, hasta 200 grados Fahrenheit, bien, porque luego empiezan a fermentarse. Entonces no va a trabajar en ese caso. Ahora, para algunos que son de temperatura media, vamos a hablar hasta un rango de 150 grados Fahrenheit, vamos a tener al CMC y la celulosa polianiónica. Bien. El CMC vendría a ser un carboximetilcelulosa. Aquí lo tenemos, es un producto aniónico, el cual significa que tiene carga negativa, que se absorbe con facilidad a la superficie de las arcillas, las va a encapsular y va a formar una película protectora y controladora de la hidratación.
La efectividad de este producto disminuye con el incremento de la salinidad del agua. Existe un grado regular, entonces. Vean ustedes que su concentración de igual manera es muy baja, de 0,5 a 3 libras por barril. Bien, entonces, si yo quisiera prepararlo en laboratorio, sería 0,5 a 3 gramos en ese rango que tendría que agregarlo al lodo. Entonces, este producto de acá forma una película protectora y de esa manera entonces en la pared del pozo va a evitar que ingrese algún tipo de fluido. Bien, o va a controlar la hidratación, evitar que el agua de nuestro lodo ingrese a la roca o pase por la permeabilidad de la roca. El CMS es un aditivo eficaz de control de pérdida de filtrado en la mayoría de los bases de agua. Es especialmente eficaz en los sistemas tratados con calcio. Ahora, la celulosa polianiónica, o CPA, que se lo conoce, al igual que el CMC, es de baja o alta viscosidad y tiene un grado regular. Su concentración es casi similar, o prácticamente similar en este caso, de 0,5 a 3 libras por barril. Bien, entonces, solamente quiero que conozcan estos productos, tanto el almidón, la dextrina, productos a baja temperatura, a media temperatura hasta 300 grados, 350 grados Fahrenheit, que se encuentra el CMC y el CPA. Bien, entonces, cada uno de ellos, su función más que todo es de generar una protección y así evitar que el fluido ingrese a la pared del pozo o entre en contacto con el recorte mismo que genera el trepo. ¿Okay? Luego vamos a tener que otro tipo de producto, otros tipos de reductores de filtrado, los cuales ya van a poder soportar mayores temperaturas. Bien, ahí vamos a tener el CPA, la resina y también vamos a tener el asfalto. Bien, el SPA, que vendría a ser el poliacrilato de sodio, de alto peso molecular, es un producto que trabaja muy bien en fluidos no dispersos. Bien, un fluido no disperso es aquel que no tiene el lignosulfonato en su composición o no tiene el espersen, que es de la empresa MI, en su composición. Bien, sabemos que el lignosulfonato es un dispersante, es un producto aniónico, lo vimos en química de la arcilla, es un defloculante prácticamente que evita más que todo evita o baja la viscosidad de un determinado lodo. Su función es de ir hacia la parte positiva, neutralizarla y de esa manera dispersar la arcilla. Entonces, acá me dice que trabaja muy bien en fluidos no dispersos, en fluidos que no tienen un lignosulfonato, entonces este producto trabaja muy bien. Ahora, acá dice que tiene resistencia a temperaturas de 350, por su rendimiento es menor al aumentar el contenido de calcio. Bien. Ahí tenemos entonces su concentración también baja de 1 a 3 libras por barril. Bien. Y luego vamos a tener nuestra resina, es un líquido que solo sale de un árbol, el cual se lo corta, tiene una composición orgánica compleja y se la fabrica para controlar el filtrado en la misma concentración que el SPA. Puede usarse hasta 400 grados Fahrenheit. Bien. Y si quiero más temperatura mayores a 400 grados Fahrenheit, vamos a utilizar el asfalto, que es lo que ahora siguen utilizando las empresas de servicio. Un asfalto es muy utilizado para pozos de alta temperatura en este rango de concentración de 2 a 8 libras por barril. Bien, este rango de concentración, al igual que de los otros productos, se los pone, por ejemplo, en el laboratorio van añadiendo, ya sea por ejemplo, de 3 libras por barril de este producto. Luego hacemos la prueba de filtrado en filtroprensa, observamos cuál es la cantidad de filtrado y si el filtrado es demasiado, entonces aumento la concentración a 4 libras por barril y vemos cómo es el efecto en nuestro filtroprensa. Bien, de esa manera entonces vemos si aumentamos o disminuimos concentración. Es por ello acá me menciona el rango de uso que podemos llegar a tener en este caso. Bien, ahora este producto se utiliza en los lodos base agua, el cual pero tiene que tener una emulsión
Bien, o sea que tenga un porcentaje de 10. Debe ser preparado en una relación 70-30, o sea, 70 partes que puedan llegar a dispersarse en el agua y 30 partes, o sea, 30%, vamos a decir en este caso del asfalto, puede llegar a dispersarse en el aceite o puede estar disuelto. De esta manera ataca el filtrado de dos maneras. Primeramente, formado con el aceite, una película impermeable sobre la pared del pozo. Bien, y la otra por acuñamiento de los poros en forma de espigas, entonces el otro ingresa hacia esa parte en la cual no se selló el filtrado, el cual estaba compuesto por el aceite. Bien, entonces va a actuar de esa manera. 70 partes en el agua y 30 partes va a estar en el aceite. ¿Ok? Esperan un segundo, por favor. ¿Qué cosa? Para. Que espera un rato. Que espera un rato. Estoy en clase. Pero no me van a estar pues. Vamos a seguir, por favor. Tengo un problema con la cámara, así que vamos a continuar de esta manera. Aquí teníamos el asfalto, el cual estaba mencionando que vamos a utilizarlo cuando nuestro lodo ya tenga que soportar elevadas temperaturas, sean mayores a 400 grados Fahrenheit, para el cual tenemos que agregar un porcentaje de aceite de nuestro asfalto y el otro tiene que estar en 70 partes del agua. Lo va a neutralizar, va a evitar que el filtrado ingrese a la formación de dos maneras, y aquí lo estaba mencionando, formando primeramente una película impermeable con la parte del diésel, y el otro vendría a ser por acuñamiento de los poros por medio del agua. ¿Okay? Esa parte que fue dispersa en el agua. Ahora vamos a ver algunos productos para controlar el pH de nuestro lodo. En este caso tenemos soda cáustica, potasa cáustica e hidróxido de calcio. Ya mencionamos en la unidad número 1 la importancia del pH. Ya sabemos que si tenemos más cantidad de iones oxidrilos, vamos a tener un lodo más alcalino. Si tenemos menor cantidad de los iones oxidrilos, en este caso predominaría los iones hidrógeno, va a ser un lodo más ácido. Bien, entonces sabemos que si tenemos el pH 7 vendría a ser neutro, donde las concentraciones de hidrógeno y oxidrilo se mantienen en ambos casos. Ahora, es muy importante que los lodos deben tener un pH alcalino, o sea, mayor a 8,5, mayor a 9, porque todos los productos, la mayoría de los productos trabajan en ese pH. Para el cual entonces, si yo estoy preparando un lodo base agua, el agua tiene un pH 7, entonces sí o sí tengo que incrementar el pH del lodo.
Lo vamos a hacer con este producto que se conoce como soda cáustica. Es el que mayormente utilizamos en el pozo. Es el hidróxido de sodio. Aquí vemos en su composición cómo tiene los iones hidroxilos o oxidrilos. Bien, ahí dice, este es el hidróxido de sodio, el cual eleva el pH para agua salada y también para agua dulce. En concentraciones, vean que la soda cáustica tiene una concentración muy baja, de 0,26 a 1 libra por cada barril de lodo. Donde en el lodo salado se lo puede agregar un poco más de concentración, hasta 3 libras. Ahora, otro producto para elevar el pH vendría a ser la potasa cáustica. La potasa cáustica entonces es el hidróxido de potasio, ahí lo vemos en su composición, que también nos está aportando los iones hidroxilos o oxidrilos. Bien, aquí lo tenemos, pero también tenemos al ion potasio, el cual ya vimos en química la cuál es la particularidad que tiene el potasio. Tiene un tamaño casi similar al espacio basal, por tal motivo nos ayuda a inhibir la hidratación de las arcillas. Acá dice trabaja a la misma concentración de la soda cáustica, 0,26 a 1. La potasa cáustica también controla la hidratación de las arcillas debido al ion potasio, que se ubica en el centro negativo de la arcilla y así neutralizarla para absorber agua. Bien, ahí tenemos entonces nuestra potasa cáustica. El hidróxido de calcio. El hidróxido de calcio ayuda a subir el pH, pero se debe agregar muy controlado. Si nosotros incrementamos en gran cantidad el calcio, y si es un lodo bentonítico, vamos a generar una floculación por el intercambio de base, acuérdense. Pero también el ion calcio afecta cuando tenemos polímeros. Bien, los polímeros vendrían a ser los reductores de nitrato que estamos agregando. El CMC, el almidón, SPA, el polifilato de sodio, el asfalto. Entonces, esos polímeros que se agregan se ven perjudicados por este ion calcio. Entonces tenemos que controlar. ¿Sí? Por tal motivo es poco usual incrementar el pH con hidróxido de calcio. Ahora, vamos a recordar lo que vimos en química de la arcilla. Dijimos que para bajar la floculación o para bajar la viscosidad, el estado agregado de nuestro lodo, vamos a utilizar defloculaante. Bien. Y ahí mencionamos un poco acerca del lignosulfonato. Y ahora vamos a ver otros productos que también tienen ese fin. Entonces, estos productos son utilizados para bajar la viscosidad. El más utilizado antiguamente era el quebracho, un producto extraído de la madera. Era inestable a altas temperaturas, mayores a 150 grados Fahrenheit. Bien, pero obviamente los pozos ahora, que ya son más profundos, están entre 350 hasta 400 grados Fahrenheit, entonces usamos otro producto, como ser el lignosulfonato. Es usado en una concentración de 1 a 3 libras por barril. Son utilizados para bajar viscosidad en agua dulce salada, pero el pH del lodo debe estar, vean ustedes, arriba de 8,3. Bien, es por eso entonces que nosotros tenemos que incrementar el pH para algunos productos. Aquí vemos el efecto. En un lignosulfonato no podría trabajar con pH de 8, un pH de 7,5, por ejemplo. Por tal motivo, si está arriba de 8,3, vamos a poder utilizar el lignosulfonato. O de lo contrario, este producto no trabaja. El lignosulfonato son productos que dispersan las arcillas. Estas se agregan a la estructura cristalina de la arcilla, neutralizan esa carga positiva, aquí lo menciona, se neutraliza, y dejan libres las cargas negativas. En este caso serían los cristales de arcilla que ocurrió el proceso de isomorfismo. Al estar predominando las cargas negativas, la estructura se repele, o sea, que se alejan. Trabajan a temperaturas entre 300 a 400 grados Fahrenheit, usados en lodos agua dulce, agua salada o lodos base cal, en este caso menciono. Ahora, el más utilizado vendría a ser el lignosulfonato de hierro.
De igual manera se tiene un lignosulfonato de cromo, pero es cancerígeno y es por eso que ya no se llega a utilizar. Y también se tiene el lignosulfonato de calcio para dispersar el cemento. Okay, entonces cuando lleven la materia de cementación, ahí también van a tener que medir viscosidad, van a tener que medir densidad, filtrado de igual manera. Bien, entonces para poder bajar la viscosidad del cemento o la lechada de cemento, también podemos utilizar un lignosulfonato de calcio. Bien, porque el cemento es prácticamente un hidróxido de calcio, o vamos a decirlo de esta manera, tiene un gran porcentaje de calcio, bien, de yeso en el caso. Por tal motivo, entonces, ahí vamos a poder utilizar el lignosulfonato de calcio. Ahora, ese vendría a ser este producto. En la empresa MI se lo conoce como Spersen, el cual nos va a ayudar a depurar o bajar la viscosidad de un lodo hacia agua dulce. Aquí vemos ahora otro producto que es el lignito. Es un producto orgánico que trabaja a altas temperaturas en concentraciones de 1 a 3 libras por barril. Arriba de 8 comienza a controlar el filtrado. Bien, entonces vean ustedes que si voy incrementando yo la concentración, en el primer caso de 1 a 3 libras por barril, nos va a ayudar a dispersarla. Sí. Pero si nosotros incrementamos más la concentración, va a trabajar ahora como un controlador de filtrado. El lignito trabaja con el lignosulfonato, o sea, trabajar de manera combinada, mencionando acá, son más efectivos en la dispersión y en la defloculación. Ahora vamos a tener productos como ser el PHPA. Es un producto, en este caso ya vamos a hablar de inhibir la hidratación de las arcillas. Bien, ¿qué significa ello? El trépano está generando nuevos recortes y esos recortes pueden aumentar su volumen y eso va a aumentar la viscosidad plástica en nuestro lodo. Entonces, ese recorte tiene que mantenerse en su mismo tamaño y llegar a esta superficie, al cajón que vendría a ser de las zarandas. Para evitar que incremente la viscosidad plástica, para evitar que se dispersen las arcillas, nosotros vamos a contar con productos que van a evitar ello. Primero, van a evitar dispersión y también van a evitar hidratación de esas arcillas. Para ello vamos a ver este producto que es el PHPA, que es un producto que inhibe la hidratación, pero por un mecanismo de encapsulamiento. ¿A qué se entiende ello? Aquí podemos ver una imagen. Aquí tenemos un recorte que es generado, por ejemplo, por el trépano. Entonces, mi lodo va a tener en su composición el PHPA, el cual va a encapsular esta arcilla, va a evitar que el agua entre en contacto con esta arcilla y entonces, o ese recorte, y de esa manera entonces vamos a evitar que aumente su volumen. Bien, ahí tenemos entonces el PHPA, que nos ayuda a inhibir hidratación por el mecanismo de encapsulamiento. Es un producto a base de poliacrilamida. Este producto se lo usa en los lodos para dar viscosidad, control de filtrado y para inhibir la hidratación. Encapsulador y lubricador. Se lo puede usar en un amplio rango de concentraciones dependiendo del tipo de lodo. Por lo general está entre este rango de 1 a 3 libras por barril. Productos que dan inhibición química, esto vendría a ser un producto de encapsulamiento, o sea, prácticamente va a envolver a nuestro recorte. En cambio, yo puedo colocar en mi lodo una inhibición química, el cual significa que vamos a cambiar salinidad o vamos a colocar electrolitos en nuestro lodo. Si recordamos un poco en química de la arcilla, si yo tenía moléculas de agua y decía que agregaba sal, como ser el cloruro de sodio, el sodio, mejor dicho, el cloruro de sodio tiene un enlace iónico. Entonces, este de acá, las moléculas de agua pueden llegar a romper fácilmente ese enlace y vean ustedes cómo el sodio va a generar y va a atrapar moléculas de agua. De igual manera, el cloro atrapa moléculas de agua. Eso está generando entonces que tengamos menor cantidad de agua libre, que es el efecto de una inhibición química. ¿Ok? Si yo agrego
alguna sal, algún tipo de cal, vamos a agregar el electrolito, en este caso el calcio, yeso, de igual manera, ¿bien? Que es un sulfato de calcio. Entonces, ello nos está generando una reducción del agua libre. Y si no tengo agua libre, entonces no vamos a poder hidratar ni los recortes mismos, ¿bien? Ni vamos a poder dispersar nuestra arcilla. En algunos tipos de lodos, la inhibición se da por un proceso químico a través de iones, como el calcio, que puede provenir de la cal, hidróxido de calcio, o del yeso, sulfato de calcio, como también en lodos de sal. En los lodos base cal, esta se encuentra en concentración que va de 4 a 12 libras por barril, dependiendo del tipo de lodo de cal a obtener. En los lodos base agua o base yeso, estos puede variar entre 3 a 6 libras por barril. Cada uso de estos materiales se lo verá en su respectivo tipo de lodo. Bien, así que no se preocupen. En la unidad número 4 vamos a hablar de un lodo base cal, vamos a hablar de un lodo base yeso. Bien, entonces vamos a ver la diferencia con un lodo bentonítico, cuáles son las propiedades, el rango de concentraciones que se llega a utilizar en cada uno de ellos. Bien, pero esos lodos que les estoy mencionando en este momento son lodos inhibidos químicamente, ¿sí? Porque tienen un electrolito el cual está absorbiendo esas moléculas de agua para evitar que toquen a los recortes de formación. Bien, y eso lo vimos, acuérdense, en la teoría de la doble capa, qué pasaba cuando agregábamos más y más electrolitos en nuestro lodo. Vean ustedes, aquí estamos agregando sal, cloruro de sodio, bien, pero al entrar en contacto con el agua, ¿qué pasa? Se empieza a romper esos enlaces y vean ustedes cómo se empieza a absorber. Cada uno de ellos empieza a absorber moléculas de agua. Va a llegar un momento en el cual no se va a tener, bien, en esta parte, moléculas de agua libre para que puedan hidratar la arcilla. Y ese es el fin de nuestra inhibición química. Bien, entonces queremos que la sal absorba las moléculas de agua y así evitar que esas moléculas entren en contacto con la misma formación. Bien, en todo caso, ahora más o menos ya conocemos cuáles son los productos que puede llegar a tener nuestro lodo. Bien, un lodo base agua, como mínimo, por lo general puede estar formada por lo siguiente. Vimos primeramente el agua, que es la fase continua y donde se disuelven o dispersan los demás componentes. Luego vimos la arcilla hidrofílica, la bentonita, que nos va a ayudar a dar viscosidad en nuestro lodo para poder cumplir la función que es limpiar el agujero. Bien, luego vimos reductores de filtrado, aquellos productos que nosotros agregamos para evitar que la cantidad del filtrado aumente hacia la formación y que nos pueda llegar a causar problemas operacionales. Luego vimos agentes que nos pueden ayudar a incrementar el pH del lodo, como ser soda cáustica, potasa cáustica, bien, o el hidróxido calcio, que es lo que vimos. Entonces, en este caso, son productos que nos van a ayudar a controlar ese pH, a incrementar el pH. Luego vimos materiales para encapsulamiento. Esto es dependiendo de qué tipo de formación. Si es una arcilla que se dispersa, vamos a utilizar encapsuladores como ser el PHPA. Si es una arcilla que se hidrata con el agua, entonces vamos a colocar inhibidores químicos. De esa manera, entonces, vamos evitando que nos ocurran esos problemas. Por último, tenemos un material para aumentar la densidad y ese vendría a ser la varita o varitina, que es lo que vimos en la anterior clase, que debido a su peso mayor a 4,2 nos llega a generar entonces más presión hidrostática. Bien, obviamente en una menor concentración. Muy bien, eso vendría a ser por el día de hoy. No sé si alguien tiene alguna parte que quiere que vuelva a explicar. Una pregunta, por favor, adelante. Muy bien, ¿cómo va el práctico que les di en la anterior clase? Ya se va avanzando. Acuérdense que tienen prácticamente una semana hasta el próximo miércoles para que puedan
enviarlo el documento. Muy bien, vamos a colocar asistencia, por favor. Pueden ir a la plataforma virtual en este momento. Y la contraseña para el día de hoy es Lodos P1A1. ¿Ok? La primera Ingeniero, letra. buenas noches. Ay, perdón, Sí, adelante, por favor. Buenas noches. va a disculpar, soy del grupo P1. Quería saber si me podía marcar la asistencia porque no estoy en mi casa y no tengo mi computadora, no me deja entrar desde el celular. Muy bien, ok, perfecto. Maldonado Guzmán Andrea. Muy bien, ¿alguien más que quiere que le coloque su asistencia? De nada. Yo, ¿Alguien más? compañero. Fernández Aguilera. Fernández Aguilar. Y Aguilera, sí. Sí. Muy bien. ¿Qué más? Méndez. Arteaga. Sí, ingeniero, por favor. Arteaga Aruquipa. Perfecto. ¿Alguien más? Méndez. Méndez Oliva. Sí. Perfecto. ¿Alguien más? Ingeniero, a la noca, por favor. Olanoca. Perfecto. Gracias. Muy bien. Los demás pueden ingresar. Noelia Cruz, ok. Lodos P1A1, es decir, la misma que la anterior, solamente que le aumentamos el número 1. Y Leaños Montaño. Bien, voy a colocarle la contraseña, Lodos P1A1. Bien, ahí está la contraseña en el chat, por favor. Guardar asistencia y ya pueden colocarlo ustedes. Muy bien, vamos a quedar aquí, por favor. Van a disculpar que me pasé un poco el tiempo, 19 minutos aproximadamente. Bien, entonces debido a que salgo un poco tarde el trabajo y se me dificulta llegar a tiempo. Cualquier duda, por favor, adelante, si alguien tiene alguna consulta. Muy bien, ya que no hay consultas, dudas, el día sábado yo creo que vamos a pasar sí o sí, por favor, clases para poder nivelarnos. Entonces, el práctico vayan avanzando, por favor, no lo dejen para último momento. Una vez que lo tengan todos, repártanse en el grupo y empiecen a leerlo. ¿Sí? Eso vendría a ser todo por el día de hoy. Gracias por su asistencia. Muy buenas noches. Hasta luego. Buenas noches, ingeniero. Gracias. Muy buenas noches. Hasta luego. La